Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente contigo desde El Salvador, en este caso Marielos de Osterude y Y desde la Florida, Pilar Ortiz. Juntas somos Forever Forever Latinas. Latina. Y este día, con el afán de que ustedes conozcan un poquito más acerca de Pilar, vamos a entrevistar a Pilar y hacerle unas cuantas preguntitas curiosas por ahí. A ver, Pilar, cuéntanos. Yo sé que tú eres comunicadora social, entrevistadora, publicista, reportera, pero quiero que me cuentes cuándo te nació esta inspiración. Bueno, te cuento que cuando estaba ya en los últimos años de secundaria, en el colegio, yo pensaba que iba a ser o abogada o psicóloga y quizás comunicadora. Esa era como la tercera opción. Pero en una práctica me tocó darle una clase a un grupo de niños bastante necio, difícil y complicado y me di cuenta que por ahí, por la psicopedagogía, no estaba en mi camino. Y después creo que me dejé llevar más bien por la vena artística y la parte familiar. Mi mamá escribía una columna en un periódico cuando era más joven, mi abuelo también poeta y escritor, y dije, yo creo que me voy por acá, vámonos por la comunicación sin pensar en nada de la televisión. Era todo el mundo escrito en ese momento y fue cuando entré a estudiar comunicación social. Esto fue en Colombia, Pilar. En Colombia, en Bogotá, sí, estudié en una universidad de Bogotá, en la Universidad Javeriana, Ah, y fue un tiempo muy, muy lindo, y me encantó la carrera y la verdad, menos mal, no me fui ni por derecho ni por psicopedagogía, las dos carreras las respeto mucho, pero creo que hubiera sido como mala, claro. no era mi pasión. Claro, me imagino. Mira, y cuéntame, ¿qué fue lo más difícil para ti, por decir, después de terminar tu carrera, lo primero que tú tuviste que hacer ya como comunicadora? ¿Cuál fue tu primer trabajo y si te costó, te dio miedo, te entró pánico escénico? ¿Qué sentiste en ese momento? Todas las anteriores, A, B, C y D, cuando iba terminando, primero que todo no tenía ni idea qué iba a hacer y ese encontrar trabajo te pone un poquito como nervioso. A mí antes de graduarme, cuando estaba haciendo la tesis, me tocaba buscar dónde hacer una práctica profesional. Yo la quería hacer en prensa y resulta que en el periódico que yo la quería hacer ya no había cupos. Un profesor me dijo, tienes que hacerla en un noticiero de televisión. Y yo, no, pero yo me muero de los nervios, qué susto. Tomé la oportunidad y como tantas cosas en la vida, uno nunca sabe por dónde lo va a guiar. Y entonces empecé a hacer mi práctica. Obviamente ni siquiera era enfrente de la cámara ni en televisión. En ese momento era escribiendo en máquina de teclas grandes, máquina de escribir, mi computador. Aquí estamos delatando la edad, Obvio. pero era pasando unos archivos y una información. Yo lo hice lo mejor que pude observando cómo trabajaban los periodistas y cuando surgió la oportunidad, un periodista no fue y me mandaron a mí, pues fue excelente porque yo estaba lista. Sin embargo, te voy a contar una pequeña anécdota que me dolió mucho, pero no me tumbó. Cuando Ujú, llegué a la estación, al noticiero, yo escribí mi nota y era sobre unos ferrocarriles antiguos, era una nota sencilla y de color. Y ujú. el director me dice, muy lindo, pero tu voz suena de niña chiquita. Otro periodista va a leer tu texto. Me Y mandaron a básicamente a estudiar y a prepararme porque eso no me iba a volver a pasar. o sea que tuviste que preparar tu voz para poder hablar, dijéramos, te puedan contratar en hablar en la televisión o en la radio. ¿Tuviste que hacer eso? Sí, estuve tomando cursos de locución y ahí fue donde logré manejar el acento que fíjate, años más tarde en Estados Unidos me abrió la puerta porque Ajá. pude trabajar en un noticiero en donde llegaba a todo tipo de nacionalidades y personas y no se notaba el acento. Entonces tomé cursos de locución y pude capacitarme para trabajar en radio y televisión. Yo no sé si en Colombia fue así, pero yo me acuerdo que antes el periodismo más que todo era para los hombres, Pilar. ¿Que tuviste algún Bueno, sí, diplomado o algo eso en ese aspecto? como todas las carreras quizás y contigo en odontología, yo creo que ya con nuestra generación se empezaron a ver muchas más mujeres, pero quizás antes sí eran carreras como definidas para hombres. Ya en mi promoción éramos la mayoría mujeres estudiando comunicación social
y cuando yo entré a trabajar, pues estaba muy equilibrado, digamos. Sin embargo, fíjate que el primer año que me tocó a mí trabajar como reportera era un reto bien, bien grande. Fue en el año 89. En Colombia ese año fue muy violento. Se estaba viviendo toda la época fuerte del narcotráfico, Pablo Escobar, y era una incertidumbre salir de tu casa y en realidad no sabías qué iba a pasar, había explosiones. Fue un momento muy, muy difícil y ese fue, como decimos nosotros, prácticamente el bautizo en el periodismo para mí y para mi generación, en donde nos tocó cubrir la muerte de candidato presidencial, explosiones, atentados. Así que fue una época en la que aprendimos mucho, pero como quizás dijimos en el episodio anterior, cuando estábamos hablando de tu vida, nuestros padres tuvieron que morderse un poco así los dientes y uno se encomendaba a Dios todos los días, básicamente. Claro, ya me imagino de haber sido bastante peligroso eso, Pilar, porque cubrir esos temas tan delicados, ¿verdad? Pero ¿y después qué hiciste? ¿Te fuiste a los Estados Unidos? ¿Y cuál fue tu siguiente proyecto? Bueno, yo trabajé bastante como reportera en Colombia, tuve la oportunidad en noticieros de televisión, como periodista, también cubriendo en un estilo como revista, un estilo 60 minutos o 2020, uno de estos programas internacionales en donde escribía crónica. Es mi pasión, escribir crónicas periodísticas, la vida de la gente. Y ahí tuve la oportunidad de hacer una historia que me representó un Premio Nacional Simón Bolívar en Colombia, que era la historia de un sordomudo, quien era el mensajero entre la correspondencia en una ciudad grande y su pueblo. Y él era sordomudo, pero era quien llevaba el correo. Así que esa historia fue muy, muy linda. Y después, por aquellas cosas de la vida, me vine a vivir a Estados Unidos y me tocó volver a empezar de ceros. ¿Cuántas veces a nosotros nos toca, quizás en la cúspide de la carrera, por una u otra razón, volver a empezar? Ay, Adelante lo hice y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Univision como presentadora de noticias, empezando. Después me convertí en directora. sí, no, yo creo también que te vi en varias ocasiones en los reportajes de Univisión dando las noticias, Pilar. Desde ahí me recuerdo de haberte visto, a pesar de que nos conocimos más adelante, pero te conocí en ese aspecto también. Muy bien, siempre lo has hecho excelente. Dime, ¿cuál fue tu peor obstáculo cuando tú ya llegaste a los Estados Unidos, entraste a Univisión? ¿Tuviste ahí algún problema que te obstaculizaba realizar tu trabajo bien? Digamos que en la parte exterior, no, siempre bien recibida, pero en la parte interior, el saber que tú tienes que amoldarte y ajustarte a un nuevo estilo de vida. Con esto digo, aprender inglés, conocer la cultura, entender el sistema. Por ejemplo, en Colombia no existen lo que se llaman condados, entonces aquí el reto era, ok, si voy a estar informando las noticias, tengo que saber qué es el alguacil, qué diferencia hay con la policía, qué es un condado o cuál es el otro. Y cuando tú llegas a otro país, pues tienes la obligación de aprender el esquema político, social, todo es diferente y no podemos simplemente decir, bueno, yo vengo de mi país y es así. Es una obligación nuestra hacerlo. Y ahí fue cuando ya después me convertí en directora de noticias y ese fue un reto muy lindo porque estaba cubriendo también en la parte anecdótica las noticias como las Naciones Unidas. Teníamos un equipo donde había argentinos, cubanos, puertorriqueños, colombianos, mexicanos, centroamericanos, bueno, de todas partes y sirviendo a una comunidad igualmente diversa. Entonces tú ya sabes que yo digo algo en Colombia, tú la dices diferente en El Salvador y en México o en Argentina, así que era todos los días, ¿cómo se dice eso? Tal cosa. Y eso era bien divertido, pero también un reto bien grande porque a veces no era ni bien ni mal. No, y a veces puedes decir algo que en tu país que se diga bien y no sea malo, pero para otra persona es incorrecto. Entonces me imagino que todo eso ha de haber sido bien difícil aprenderlo, pero a la misma vez súper divertido. Pero Aquí mira, pudiera contar una anécdota, pero es que no sé si nos están viendo amigas puertorriqueñas, no quiero ofender a nadie, pero hay una palabra que en Colombia es el sinónimo de insecto y no tiene ningún mal sentido,
Y yo una vez en plena sala de noticias dije algo referente a eso utilizando la palabra y claro, todos muertos de la risa que no fuera a decir esa palabra jamás. Pues ya igual, te imaginarás cuál es, las vamos a dejar así con la aquí en incógnita. El Salvador también se puede ver mal esa palabra, ese insecto. Mira, Pilar, y luego supe que tuviste un percance muy duro cuando tú estuviste trabajando en Univisión después de 11 años, creo que estuviste ahí. ¿Qué te pasó? Ay, no, pues hablando de subes y bajas, 11 años magníficos, primer noticiero a nivel incluso de inglés, en español, en los primeros lugares del rating y de pronto un día llego y me quedé sin trabajo. Imagínate que por la crisis del 2009, sí, yo y otras personas del grupo, adiós. Un día llegamos y nos encontraron con las cajitas listas para que desocupáramos la oficina. Lloré un día completo, pero un día nada más. Ahí dije, vamos a salir adelante y me puse a buscar qué iba a hacer y terminé en ventas. Terminé trabajando en ventas de publicidad en una revista y un periódico local de un gran amigo común, Luis Eduardo Barón, y aprender otra vez. Pero al cabo de estar trabajando en ventas, yo sabía que no me iba a quedar toda la vida en eso, aunque te confieso que todavía lo estoy haciendo porque me gusta y porque le tomé cariño. Me convertí en empresaria y me he vuelto conferencista y coach de televisión, así que ahora comparto el talento y el conocimiento ayudándole a la gente a hablar mejor en público. Pues eso me parece súper bien y yo te felicito por ser tan emprendedora, Pilar, porque has, dijéramos, vencido todos los obstáculos, el despido después de Univisión después de 11 años, y nada de eso te detuvo a poder hacer otras cosas. Tienes una mente polifacética y eso también es maravilloso porque no hay que cerrar nuestra mente a que solo podemos hacer una cosa, ¿verdad? Que estamos entrenadas a hacer esto, pero no podemos hacer otra cosa. Tú lo hiciste y lo hiciste muy bien. Ahora has regresado al tema de las comunicaciones y de las charlas para las conferencias. Pues Pilar, mira qué lindo el haberte conocido un poquito más y me gustaría que le des un mensaje a nuestras amigas latinoamericanas que nos están viendo ahorita en base a tu experiencia personal. Claro que sí, con mucho cariño y mucho gusto. Creo que lo primero es que encuentren algo que las apasione, que les llene el corazón, algo con lo que puedan impactar a otras personas. Cuando a mí en el noticiero una persona me dijo, por la cobertura que hiciste de tal huracán, me salvaste la vida y la de mi familia. O ahora una persona que cree que no puede hablar en público, no puede vencer algún temor, resulta que tú le terminas ayudando a creer en sí misma. Esa es otra cosa que me apasiona y me gusta. Y si puedo compartir esto contigo, amiga, es decirte que hay alguien allá afuera que necesita lo que tú sabes hacer, ese talento que tú tienes. Así que no temas, sobrepasa los obstáculos. La familia siempre nos ayuda, mi esposo ha sido un colaborador increíble, mis papás, mi familia que también es bien importante. Apoyemos a las personas de nuestra familia o si tienes a tus hijos, apóyalos en realizar los sueños en eso que los hace felices. Porque cuando uno hace lo que le gusta, no importan largas jornadas, no importa lo que toque hacer, tú estás listo al frente del cañón, como dicen, y vas a trabajar con gusto y con cariño. Así que gracias a ti, me encanta compartir y me gustaría oír también por el chat y los mensajes de tantas mujeres que nos están viendo. Claro que sí, Pilar. Bueno, entonces, amigas, gracias por estar con nosotros. Fue un placer enorme estar contigo este día. Me despido. Soy María de Los Ángeles, Dios te ayude. Y junto a Pilar Ortiz, juntas somos Forever Latinas. Gracias, un beso.